dura harto, ¿o no? No hoy día, no. Eso fue la clase, eso fue la clase del lunes. Me equivoqué. Ya. Ok, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Ya? ¿Sí? Prueba la primera evaluación. Ruido. ¿Sí? No sé si me quiere preguntar de nuevo. Mm. Ah, bueno, ya. Me parece que yo les dije el lunes que les iba a traer respuesta de dos cosas, de la evaluación y de los laboratorios. Efectivamente, los laboratorios comienzan la próxima semana. Yo mañana les voy a enviar un correo, de aquí a mañana les envío un correo con la información correspondiente para que puedan asistir. El curso se va a dividir en dos. Un grupo va este lunes y el otro grupo va el próximo lunes subsiguiente. Por lo tanto, estas semanas que vienen no son lectivas, son solo asistencia a prácticos de laboratorio, así que no vamos a tener clases teóricas, ¿ya? Toda la información con respecto a los laboratorios yo se la voy a estar informando mediante el correo electrónico, ¿ok? Segundo, la evaluación va a ser aproximadamente una semana después de rendir los laboratorios. Los laboratorios van a ser, van a ser la semana del 4 y la semana del 11, ¿ya? La semana del 4 y la semana del 11. La evaluación la tengo fijada para ustedes para el día lunes 25 de octubre. ¿Ya? O tengo otra opción. A ver, espérame. Puede ser lunes 25 de octubre, ¿ya? O podemos agendarla entre el 21 y el 23, cosa de que tengan tiempo para ingresar estos 3 días a la plataforma y rendir la evaluación. ¿Ya? Entonces, sí o sí va a ser después de esas 2 semanas de laboratorio. ¿Ya? Yo creo que la mejor opción es rendirla el día jueves 21 y tener plazo, ¿cierto?, hasta el sábado para poder rendir la primera evaluación, que queda abierta esa cantidad de días. ¿Ok? Yo creo que esa va a ser la mejor opción para poder hacer la prueba. ¿Ya? ¿Les queda claro, chicos? Sí, profe. Ya. Ok. Me gusta esa opción porque entiendo que ustedes trabajan y tener un tiempo suficiente, más o menos, para rendir las pruebas, yo creo que es buena idea. Ya. Ok, chicos, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, nomenclatura binaria. Nosotros igual comenzamos esto con el día lunes, así que igual vamos a hacer un breve repaso, ¿ya? Vamos a hablar de nomenclatura binaria. Lo que vamos a hacer es formular compuestos químicos, pero la nomenclatura binaria, es decir, aquellos que solo tienen dos tipos de elementos químicos en su estructura. ¿Y qué es un compuesto binario? Bueno, un compuesto binario es aquel que está formado por dos tipos de átomos o dos tipos de átomos de diferentes elementos químicos, como por ejemplo el agua es un compuesto binario, porque solo tiene hidrógeno y oxígeno. Si bien es cierto, la fórmula química del agua es H2O, tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Eso en total hace una cantidad de 3 átomos.
pero el concepto de binario no habla de la cantidad de átomos, sino de los tipos de elementos químicos que conforman a la molécula. En este caso son solo dos tipos de elementos químicos diferentes. ¿Ya? Eso es un compuesto binario. Para poder formular compuestos chicos y no solo binarios, ya todos los compuestos químicos, porque vamos a ver más adelante los compuestos ternarios, se requiere, ¿cierto?, de conocer los estados de oxidación, que sería, ¿cierto?, la carga que adquiere un elemento químico, un átomo, cuando pierde o gana electrones, ¿ya? Y eso está en una tabla, que es importante que ustedes tengan una foto de esto, ¿ya?, constantemente, para que el dato esté rápido en el momento de hacer ejercicios, ¿ya? Todos los elementos químicos tienen ya sea un estado de oxidación o varios estados de oxidación. ¿Cuál van a ocupar? Va a depender de con quién se junte, ¿ya? Va a depender de con quién se junte. Vimos algunas reglas para conocer los estados de oxidación. Todas las moléculas homonucleares, es decir, moléculas que solo tienen dos átomos del mismo elemento químico, el estado de oxidación va a ser 0 para ellos. Y para los metales en estado libre, hierro, aluminio, oro, plata, si se encuentran completamente solos, ellos, su estado de oxidación también va a ser 0, neutro, es como el estado neutro, ¿ya? Bueno, estas reglas las vamos a ir viendo más adelante cuando realicemos ejercicios. No tiene mucho sentido mencionarlas ahora, pero sí van a quedar escritas acá, ¿ya? Aquí, bueno, tenemos los estados de oxidación según los elementos representativos de la tabla periódica, ¿ya? Hay elementos químicos que en una misma familia o en un mismo grupo tienen más de un estado de oxidación, y eso se alude aquí, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? No sé si soy yo, creo que porque voy del celular, pero no veo ni pantalla ni tampoco grabación. ¿A alguien le pasa lo mismo? No creo que sí se ve la pantalla. Ya. Brian, yo creo que puede ser su señal, porque de hecho cuando usted habla se le escucha súper cortado. Pero no sé si está viendo mi pantalla ahora. No, profe, me conecto al tiro. Ahora ya acabo de llegar. Bueno, ok. Don't worry. Igual vamos a estar hablando de algo que ya vimos el lunes. Como un repaso, ya. Entonces, cada elemento químico tiene sus estados de oxidación, ya. Aquí tengo algunos elementos de transición, ya, esos que están en el medio de la tabla periódica. Y ahí también se hace énfasis, ¿cierto?, al estado de oxidación de cada uno, ya. El cobre del grupo 1B tiene dos estados de oxidación, más 1 y más 2. La plata solo tiene un estado de oxidación, que sería el más 1. El oro tiene dos estados de oxidación, más 1 y más 3. El grupo 8B, compuesto por hierro, cobalto y níquel, tienen dos estados de oxidación, más 2 y más 3. Todos estos tienen esos dos estados de oxidación. El zinc y el cadmio tienen un estado de oxidación, que es el más 2, y el mercurio tiene dos estados de oxidación, el más 1 y el más 2. Y así sucesivamente se van leyendo, ¿cierto?, según esta tabla que tenemos acá. Entonces, importante siempre, chiquillos, siempre tener estas tablas a mano cuando realicemos ejercicios. Súper importante tenerla a mano, ¿ya? Porque es la forma de aprender la formulación química. ¿Ya? Así que es importante que los tengan ahí. Ya. Y también habíamos mencionado que para nombrar los compuestos químicos existen tres tipos de nomenclaturas, ¿cierto? Hay una llamada nomenclatura tradicional, que es una de las más antiguas, y esta nomenclatura usa prefijos y sufijos, ¿ya? Que los vamos a ir estudiando más adelante. La nomenclatura Stock representa, nombra los compuestos químicos representando y haciendo notar el estado de oxidación del elemento principal con números romanos. Y la última nomenclatura IUPAC, o también llamada sistemática, utiliza prefijos, ¿ya?, para mencionar cantidad de átomos al nombrar los compuestos químicos, ¿ya? Prefijos como mono simboliza cantidad de 1, di
2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5 y así sucesivamente. Entonces, también es importante que tengan presente estas nomenclaturas, ya que usan distintas metodologías para poder nombrar a los compuestos. ¿Un compuesto puede ser nombrado por las 3 nomenclaturas? Sí. ¿Se logran identificar las 3 nomenclaturas cuando se nombra un mismo compuesto? Sí, también se logran identificar. Y todo eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase. Profe, Bueno, quería hacer una pregunta. sí, dígame. Por casualidad, aquí yo pensaba que hoy día había una evaluación, pero parece que no hay. ¿Cuándo hacer la evaluación de la prueba? Supuestamente se trata de esto, ¿verdad? Sí, les había mencionado justo al principio de la clase ese tema, que va a ser después de las 2 semanas de prácticos que vamos a tener, la semana del 20. Ahí van a tener la evaluación. Ah, ya, vale, gracias. Que andaba medio un poco preocupado por esto. No, tranquilo, si mientras no le llega un correo mío, con al menos 5 días antes no pueden tener pruebas. Y falta todavía ver materia, falta harto, ¿ya? Así que no se preocupen, pero igual tiene que preguntar porque si está preocupado, así sale de su preocupación. No, sí Ya. que no tenía ¿Mm? idea si había prueba hoy día o no, por eso. Pero es importante que pregunte. Vale, gracias Ujú. igual. Bueno, de nada. Ya, bueno, aquí tenemos una tabla donde se muestran nombres de los aniones más comunes, ¿ya? Específicamente, aniones que se usan para poder nombrar los compuestos químicos, ¿ya? Un oxígeno con carga 2 menos se le llama óxido. Un azufre con carga 2 menos se llama sulfuro, ¿ya? Estos 2 elementos químicos son del grupo 6A de la tabla periódica. El flúor con una carga negativa se llama fluoruro. El cloro con carga negativa se llama cloruro. El bromo con una carga negativa se llama bromuro. Fíjense que terminan en uro, 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 uro. Todo lo que termine en uro es porque tiene carga negativa, ¿ya? Por si acaso, ¿ok? También es importante que estos los manejen, se manejen con estos nombres, ¿ya? Entonces, claro, yo en un instante les muestro el slide, pero claro, ustedes como estudiantes después repasan y miran la materia y se los aprenden. Ok, entonces vamos a comenzar con la nomenclatura binaria, también llamada compuestos binarios. Y vamos a categorizar esto. ¿Ya? Tenemos elementos que son metálicos en la tabla periódica y elementos que son no metálicos. ¿Ok? Elementos metálicos y elementos no metálicos. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar principalmente de elementos metálicos. Aquí los protagonistas son los elementos metálicos. ¿Quiénes son metales, chicos? ¿Me nombran algunos metales de la tabla periódica? El cobre, el oro, Ya. ¿Qué más? níquel, El níquel, la plata. ¿Cuál más? Hay uno que se extrae mercurio, mucho en Chile, el mercurio, ¿ya? Hay uno que tiene un alto interés hierro, acá en Chile. ¿Cómo? hierro, El hierro, ¿cuál más? el aluminio, plata, Ya, ese no lo escuché. Tenemos litio, sodio, magnesio, potasio, calcio, rubidio, estroncio, manganeso, el cromo, el titanio, vanadio, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, oro, platino, paladio, cadmio, mercurio, aluminio. Tenemos varios metales. el cobre,
¿Sí? El cobre, molibdeno. el Molibdeno lo he escuchado que molibdeno, también el interés que se molibdeno, explota. sí. ¿Cómo, perdón? Usted dijo que había un metal de interés que también se explota acá en Chile. Me pregunto si es que será el molibdeno, aparte obviamente del cobre, el hierro. Es que el molibdeno es un subproducto. Claro, no es un producto principal de extracción, pero es subproducto. Me parece que es subproducto de la extracción del cobre, ¿ya? Porque están en minerales, pero en baja cantidad, ¿ya? Bueno, entonces los metales son los protagonistas de la clase de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender a nombrar esos metales cuando se combinan con hidrógeno y cuando se combinan con oxígeno, ¿ya? Cuando los metales se combinan con hidrógeno, se les llama hidruros. A ese grupo se les llama hidruros. Pero cuando los metales se combinan con oxígeno, ¿ya? Se llaman óxidos básicos. ¿Ok? Se llaman óxidos básicos. Entonces, vamos a hablar ahora de metales combinados con hidrógenos. ¿Cómo se llaman los metales combinados con hidrógenos? Pregunta. Hidruro. Hidruros. Recordar siempre eso. Ok. Entonces, miren. Yo les puse aquí metal más H. ¿Qué será esto, por Dios? Bueno, es lo siguiente. Metal más H. Significa que cuando usted formule el compuesto químico, primero escribe el símbolo del metal y después escribe el símbolo del hidrógeno. Cuando el hidrógeno se une a un metal, el estado de oxidación del hidrógeno siempre va a ser -1. Es como lo siguiente, chiquillos, cuando se combinan dos elementos químicos, uno debe estar con carga positiva y otro debe tener una carga negativa para que se atraigan. En este caso, como sabemos que siempre los metales van a tener carga positiva porque la propiedad de ellos es perder electrones, el hidrógeno va a adaptar su cara -1, ¿ya? Entonces, ¿cómo se nombran? Se nombran, es súper fácil nombrarlos, chiquillos, se llaman así, hidruro de y el nombre del metal. Siempre va primero la palabra hidruro, aludiendo a la presencia de hidrógeno. Hidruro de metal. Entonces, recordar que los hidruros surgen de la combinación de metales con hidrógeno, H2. Este H2 es hidrógeno gaseoso, hidrógeno molecular. Entonces, aquí tenemos ejemplos. Tengo Ca. ¿Quién es el Ca, chicos, en la tabla periódica? Calcio. El calcio. Entonces, este se llama hidruro de calcio. Fíjense que primero va el símbolo del metal y después va el símbolo del hidrógeno. Segundo, LiH. Primero va el metal y después va el hidrógeno. Se llama hidruro de litio, porque se nombra al final el metal. Hidruro de litio. Y el ejemplo que tenemos acá, AlH3, Al de aluminio. Si está combinado con hidrógeno, se llamará entonces hidruro de aluminio. ¿Ok? Déjenme ver una cosa. Ok. Entonces, ya. Yo aquí les traje las reacciones que ocurren, ¿ya? Las reacciones que ocurren para que se combinen estos elementos químicos. ¿Ok? Pero igual se los voy a detallar a continuación, ¿ya? Entonces, me gustaría saber si tienen a mano el dato de los estados de oxidación de los elementos químicos, chicos. Lo tienen a mano, porque la idea es que estén mirando los estados de oxidación. O les pongo la tabla y le sacan foto o un pantallazo. Ahí está. ¿Me avisan si están ok con eso?
Ya, profe. ¿Sí? Ya. Ok, súper. Ya. Entonces, ¿cuál es la reacción que ocurre para que se junte un calcio con un hidrógeno y formen el hidruro? Yo les puse en el slide la reacción molecular, pero lo voy a cambiar mejor porque en verdad puede provocar confusión. Ya puede provocar confusión. Bueno, esta es la reacción general. Ya. Se une el calcio con el hidrógeno y forman hidruro de calcio. Pero si lo vemos desde el punto de vista iónico, si les muestro yo la reacción iónica, es decir, la reacción cargada, tenemos un calcio. ¿Cuál es el estado de oxidación del calcio cuando pierde electrones, chicos? Más 2. Más 2. Ya. Más 2. Y recuerden que aquí hay una regla que dice que el estado de oxidación del hidrógeno es más 1, excepto en hidruros metálicos que es menos 1. Ok. Entonces, tenemos un calcio cuyo estado de oxidación es más 2. Calcio más 2. Se va a juntar con un hidrógeno cuyo estado de oxidación, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno en hidruros? Más 1. Are you sure? Perdón, menos 1. Menos 1. Ya, menos 1. Entonces su carga va a estar aquí. Menos 1. Ok. Si tuviéramos que hacer un balance de cargas, chicos, miren, tengo 2 cargas positivas y una carga negativa. ¿Cómo podría yo neutralizar esto? Si tengo 2 cargas positivas y una negativa. Debo equilibrar cargas. ¿Cómo se hace? Bueno, lo siguiente. Voy a anteponer un 2 delante del hidrógeno. ¿Por qué? Porque este 2 grande me dice lo siguiente. Me dice que tengo 2 hidruros. 2 hidruros, es decir, 2 hidrógenos y cada uno con carga negativa. Esto me va a compensar a las 2 cargas positivas que tiene el calcio. ¿Sí o no? Un menos 1 con un más 1 y este menos 1 con el otro más 1. ¿Lo ven o no? Yes. Sí, profe. ¿Sí lo ven? Ya, ok. Al colocar este 2, que finalmente es como ver las cargas, ya es hacer una compensación de cargas, pasa lo siguiente. Pasa que después yo anoto mi calcio, ya, solo tengo un calcio. Fíjense que no tengo ningún número delante del calcio que me indique una cantidad distinta a 1. ¿Y cuántos hidrógenos tengo en total entonces? Finalmente, ¿con cuántos hidrógenos me quedé al hacer ese arreglo? Con 2. Y ese 2 va a ir debajo acá del hidrógeno. Y ahí yo formé el hidruro de calcio. Ahí está formado el hidruro de calcio. Ahora, hay otra metodología, porque esta es una forma de hacer la formulación. ¿Cómo se hace, chicos? Bueno, primero viendo el símbolo químico, encontramos el símbolo químico, buscamos su estado de oxidación. ¿Ya? Eso se hace teniendo esta tabla. La tabla que les mostré aquí. ¿Ya? Ok. Bueno, hay otra forma que, no sé, ustedes quédense con la que más les guste. La otra forma es la siguiente, que yo tengo mi calcio 2 más, ¿ya? Con el hidrógeno menos 1. ¿Ya? ¿Qué se hace? Que es como el camino más fácil, pero igual la idea es aplicar esto, ¿ya? En verdad igual ambos sirven, ojalá no incurrir en errores. Lo que se hace es lo siguiente, hago un intercambio de números, pero así como números en valor absoluto, ¿ya? Este 2 pasará
debajo del hidrógeno. Y este 1, en valor absoluto, ¿cierto? O sea, sin el signo, pasará debajo del calcio. Entonces, me va a quedar un calcio con un 1 y el hidrógeno con el 2. Pero sucede que los 1 no se anotan. Entonces queda así, KH2. ¿Cuál les gustó más o cuál les hace más fácil? ¿Lo entienden más? ¿Cuál de las dos? A mí por lo menos se me hace más fácil el segundo, pero entiendo de mejor manera el primero. Como que me da sentido. Claro, eso es, exactamente. El primer ejemplo, ¿cierto? O la primera metodología te da el sentido de por qué pasa eso, ¿cierto? Este, claro, es fácil el camino rápido, pero uno dice ya, pero ¿por qué hacemos eso? Bueno, en realidad esta es la explicación de por qué se hace eso. Porque finalmente se equilibran las cargas y tú tienes una contabilidad mucho más clara de la cantidad de átomos presentes debido al equilibrio de cargas que se hizo previamente. O sea, claramente este tiene sentido. Este es como si yo le digo, ya chiquillos, pasen el 2 para acá y el 1 para acá, listo, se formó. No, pues no es así. Eso ocurre debido a esto, ¿ya? Ahora, con los dos caminos van a llegar a lo mismo, pero es bueno que sepan por qué ocurre en realidad, ¿ya? Ok, ese es el hidruro de calcio. Veamos un ejemplo, a ver, veamos cómo formamos el hidruro de litio. Oh, no, el hidruro de aluminio. Hidruro de aluminio. El aluminio, cuéntenme, ¿cuál es el estado de oxidación del aluminio? Más 3. Más 3. Gracias. Más 3, ya. ¿Se va a juntar con quién? Con el hidrógeno. Recuerden que tiene que ser una carga contraria. El hidrógeno tiene menos 1. Siempre cuando el hidrógeno se junta con metales va a ser menos 1. Ya. Ok, vamos a empezar con la metodología que tiene sentido. ¿Qué debiéramos equilibrar aquí nosotros? Las cargas. Las cargas. Entonces, para equilibrar cargas, ¿qué modificación le hacemos a esta reacción? Y agregar cargas negativas. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿No escuché? Y agregar cargas negativas en este caso. Ya. ¿Y cómo agregamos esas cargas negativas para poder compensar al 3 positivo? Hay que agregar 2 más negativas para que queden 3 igual 3. Ya. ¿Y qué número debo agregar entonces y dónde? Hay que agregar el que quedaría aluminio H3, abajito del H. Ya. Primero lo agregamos adelante, aquí, ¿cierto? Tenemos 3 cargas positivas y si este 3 lo multiplicamos por este menos 1 nos da menos 3, ¿cierto? Y con el más 3 del aluminio vamos a formular un compuesto con carga neta igual a 0. Esa es la idea. Ya, esa es la idea. Ahí sí, ¿cierto? Tenemos que hacer el equilibrio de cargas. Ok. Ahora, formulemos el compuesto. ¿A quién anotamos primero? Siempre va el metal. Ya, aluminio, Al, ¿y qué viene después? Hidrógeno. Hidrógeno, ¿y qué nos falta? 3. El 3 debajo del hidrógeno, que indica, ¿cierto?, la cantidad de hidrógenos en la molécula o en el compuesto. Esto queda más o menos así. El aluminio sería el átomo central unido a 3 hidrógenos. ¿Ya? Así sería esta estructura. Un aluminio céntrico unido a 3 hidrógenos. ¿Cómo se llama este compuesto entonces? ¿Cuál es el nombre? Hidruro de aluminio. Exacto, hidruro de aluminio. Fíjense que termina en uro. El uro es propio de especies con cargas negativas. El hidrógeno está con carga negativa.
Hidruro de litio. Muy bien, chiquillos. Ya. Ahora, el camino corto tendría que ser este, el aluminio 3 más con el hidrógeno menos 1. ¿Qué hacemos? Pasamos los numeritos en valor absoluto, ¿cierto? Sin el signo, y nos queda, ¿cierto? Un AlH3. Este es el camino corto, pero necesitamos, ¿cierto?, la explicación de por qué ocurre eso. ¿Ya? Y es por esto en realidad. Ya, entonces, eso con respecto a los metales que se juntan a hidrógeno, con hidrógenos. ¿Ya? Ok. Yo les voy a subir este PPT, pero en realidad les voy a sacar estas reacciones moleculares. ¿Ya? Porque la reacción molecular sin mostrar cargas, cuando uno habla de reacción molecular es cuando se muestra una reacción química pero sin cargas, ni cargas positivas ni negativas. Entonces, claro, tenemos un calcio metálico con estado de oxidación 0 reaccionando con un hidrógeno molecular. A esta reacción se le inyecta calor. Este calor hace que finalmente el hidrógeno empiece a ganar electrones por sus cargas negativas y el calcio pierda electrones y queda con carga positiva. Entonces, esa reacción iónica que hicimos recién, mostrando cargas, es como intermedio antes de llegar, ¿cierto?, a este compuesto. Entonces, yo después se los voy a cambiar, ¿ya? Se los voy a subir así mejor como iónica, ¿ya? Ahora, cuando los elementos metálicos cuentan con más de un estado de oxidación, ¿ya? Por ejemplo, miren, el cobre cuenta con 2 estados de oxidación, no con uno como el zinc. El zinc, por ejemplo, solo cuenta con un estado de oxidación, ¿ya? El cobre cuenta con 2 estados de oxidación, ¿ya? Pero pasa que cuando los elementos cuentan con más de un estado de oxidación, o también puede pasar, o son metales de transición, debe hacerse distinción de su estado de oxidación, ¿ya? Se debe hacer una distinción. Por ejemplo, tenemos acá el FH2, FeH2, ¿ya? Es hidruro de hierro 2, así se llama, hidruro de hierro 2, ¿ya? Porque se entiende que se está ocupando el estado de oxidación más 2 del hierro, ¿ya? Cuando hablamos con números romanos, estamos hablando de la nomenclatura Stock, hidruro de hierro 2, nomenclatura Stock. ¿Puede tener otro nombre este compuesto? Sí. La nomenclatura tradicional te dice, ¿cierto?, que si tienes un elemento químico que tiene más de un estado de oxidación y estás ocupando el de menor número, tienes que terminar el nombre del metal con una terminación oso. Se puede llamar hidruro ferroso, nomenclatura tradicional. ¿Ya? Y aquí tenemos el ejemplo del hidruro de hierro 3, un hierro que ocupa su estado de oxidación más 3. Hidruro de hierro 3 alude, ¿cierto?, que el hierro ocupa su estado de oxidación más 3 y sabemos que la nomenclatura Stock usa, ¿cierto?, los números romanos. ¿Cómo se llamaría con nomenclatura tradicional? Se llamaría hidruro férrico. La terminación ico da cuenta del estado de oxidación más alto que tiene el elemento químico. Entonces, les voy a explicar esto con peras y manzanas. ¿Ya? Con peras y manzanas. Pero esto no me permite borrar. Ya, espérenme un poquito. Ya. Entonces, quiero que vayan a la tabla y miren cuáles son los estados de oxidación del hierro. ¿Cuáles son, chicos? Más 3 y más 2, ok. Tenemos un hierro que, dependiendo de cómo amanezca, va a levantarse con un más 2 o un más 3. ¿Ya? El hierro tiene 2 estados de oxidación. El hierro más 2 y el hierro más 3. ¿Ya?
tiene 2 estados de oxidación. Ya. Ok. Entonces, lo primero. La nomenclatura Stock, ¿ya? Dice que tú puedes mencionar el estado de oxidación del metal con números romanos, ¿ya? Entonces, el más 2 quedaría así como, obviamente, el 2 en número romano, y el más 3 va a quedar con el número romano 3, ¿cierto? Entre paréntesis. Se mencionan entre paréntesis. Ya, eso te dice la nomenclatura Stock, que tú destaques el estado de oxidación que está ocupando el hierro con números romanos. ¿Qué te dice la nomenclatura tradicional? ¿Qué te dice la nomenclatura tradicional? Que uses sufijos. ¿Qué son los sufijos? Palabras al final de otra palabra. Entonces, la nomenclatura tradicional tiene 2 sufijos, el oso y el ico. ¿Ya? ¿Cuándo vas a ocupar uno de ellos? Vas a ocupar el oso para el estado de oxidación más bajo que tenga ese elemento químico. Entonces, ¿dónde nos va a quedar ubicado el oso? ¿En el más 2 o en el más 3? En el más 2. En el más 2. El oso, el sufijo oso, siempre se va a ocupar en el estado de oxidación más bajo que tenga el elemento químico. Ya. Y el ico se va a ocupar como sufijo en el estado de oxidación más alto. Entonces, entre más 2 y más 3, el valor más alto es el más 3. Y ahí vas a ocupar el ico. ¿Ya? Ok. Entonces, comencemos, ¿cierto?, con los hidruros del hierro más 2. ¿Cómo quedaría el hierro más 2, ¿cierto? Lo escriben con su estado de oxidación, hierro más 2, más el hidruro, menos 1. Ya. Hagamos el equilibrio de cargas, chicos. ¿Qué debemos colocar y dónde? Para compensar las cargas. Un 2 antes de la H. Ya, un 2 antes del H, porque ese 2 multiplicará a este menos 1. Y si se multiplican te da menos 2 y se compensa con el más 2 que tiene el hierro. Muy bien. Ok, ¿cómo nos queda la fórmula química entonces? FeH2. Fe, porque solo tenemos un hierro. Ahí estoy súper chueca aquí escribiendo. Fe, ¿cierto? H2. Muy bien. Nombremos este compuesto con nomenclatura Stock. Tanto para la nomenclatura Stock y la nomenclatura tradicional empiezan con la palabra hidruro. ¿Ya? Hidruro de... ¿Qué te dice el Stock? Nombras el metal mencionando su estado de oxidación con número romano. ¿Cómo nos quedaría? Hidruro de hierro 2. Eso. Hidruro de hierro 2. Muy bien. Eso te lo dice Stock. Ya. ¿Cómo quedaría entonces con nomenclatura tradicional? También usas el hidruro antes. Hidruro ferroso. Hidruro ferroso. Muy bien. Hidruro, fer, y termina en oso. Fer, oso. Y ahí tenemos el sufijo oso. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a los hidruros, en este caso cuando el metal tiene más de un estado de oxidación. Vamos con el hierro más 3. El hierro más 3. Tenemos, ya ustedes me van a decir la reacción química y el compuesto final. ¿Cómo quedaría esto? Fe3 más. Ya, Fe3 más, muy bien. ¿Qué sigue?
3H menos 1. 3H menos 1, pusiste el 3 antes, ya está bien, porque entendiste la idea. Ya, ¿cómo nos queda la fórmula química? Fe3H. Perdón, Fe FeH3. H3. H3, ok. Ya, ¿cómo se llamaría con nomenclatura stock? Hidruro de hierro 3. Ya, hidruro de hierro 3. Ya, y la tradicional. Hidruro férrico. Hidruro férrico, muy bien. ICO, hidruro férrico. Muy bien. Hidruro férrico. Muy bien. Eso es, chicos. Ya, ahí tómenle una foto si quieren, porque esto después desaparece. Así con todos los elementos químicos, con todos los metales combinados con hidruros, ¿ya? Recuerden la nomenclatura tradicional que usa estos sufijos oso e ico. En otros casos, la nomenclatura tradicional también usa prefijos, es decir, palabras antes de la palabra oficial. Pero eso lo vamos a ir viendo en el camino, ¿ya? Entonces, aquí hay unos ejercicios, ¿ya? Ok, mencionen los siguientes hidruros de metales representativos. ¿Cómo se llamarían estos compuestos? Bueno, lo importante aquí es tener una tabla periódica para que puedan tener, ¿cierto?, la simbología a mano. Ya, la simbología a mano. Ahora, no especifico acá en el ejercicio qué nomenclatura usar. Podríamos usar stock y tradicional para ir memorizándolos. ¿Ya? Stock y tradicional. ¿Ya? Stock y tradicional. Entonces, ¿cómo se llamaría el primer compuesto? Podría ser, profe, hidruro de magnesio 2 según el stock. Ya, hidruro de magnesio 2. Ya. Hidruro de magnesio 2. Ok. Ya. El de Profe, abajo. disculpe, ¿Sí? en la nomenclatura tradicional, ¿cómo quedaría con el sufijo oso ahí? Ya. Mira, buena pregunta, muy buena pregunta porque la quise mencionar antes y dije, no, demasiada información. Va a salir un ejemplo y alguien va a preguntar, imaginé yo. Ya, mira, el magnesio, ¿cuántos estados de oxidación tiene? Más 2. Ya, pero ¿cuántos estados de oxidación tiene el magnesio? 1. Uno, solo el más dos. ¿Cachai? Solo el más dos, no tiene más que eso. Cuando pasa eso, tradicional te dice que para esos casos tú solo ocupes el sufijo ico, porque es el único estado de oxidación que tiene el elemento. Si el elemento solo tiene un estado de oxidación, tú estás autorizado para ocupar solo el sufijo ico. Entonces, ¿cómo te quedaría ese nombre? Hidruro magnésico, ¿no? Hidruro magnésico. ¿Sí? Hidruro magnésico. Hidruro magnésico. Así, tal cual. Eso pasa, aquí me autocorrigió esta cuestión, magnésico. Eso pasa siempre y cuando el elemento químico tenga solo un estado de oxidación, un único estado de oxidación que se le llama. ¿Ya? Ya, vamos con el de abajo. Ah, ¿qué hice? Ya, vamos con el de abajo. ¿Cómo se llamaría el de abajo? Profesora, ¿Sí? entonces podríamos decir que siempre que ocupemos un elemento que tenga solo un estado de oxidación, se va a ocupar la terminología tradicional ICO. Sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. Siempre, 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 forever. Exactamente. Ya, vamos con el de abajo. ¿Cómo se llamaría el de abajo?
Hidruro de sodio. Ya, hidruro de sodio. ¿El sodio qué estado de oxidación tiene? Más 1. Más 1. Más 1. Entonces vamos a poner aquí hidruro de sodio. Y voy a poner entre paréntesis más el 1, ya, por si acaso. Ya. ¿Cómo quedaría con la nomenclatura tradicional? ¿Hidruro qué? Hidruro sódico. Hidruro sódico. Muy bien. Muy bien. Ya. Vamos con el tercero y ustedes después en la casa hacen el cuarto. El tercero, ¿cómo se llamaría? ¿Quién es el K en la tabla periódica? ¿Ese era el potasio, profe? El potasio. Potasio. El potasio, sí. ¿Cómo se llamaría entonces? Hidruro de potasio. Hidruro de potasio. 1, ya. Y en nomenclatura tradicional, Profe, ¿sí? hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, soy Francisco Bastías y no creo que pueda estar en la clase. Lo que pasa es que voy en camino al instituto, al laboratorio. Ya, ok, entiendo. Bueno, la clase va a quedar grabada y les voy a subir el material al finalizar la clase, ¿ya? Sí, ok, de esa manera voy a tener que hacerlo porque en este minuto voy conduciendo. Conduzca, mire para adelante nomás, no mire más el teléfono, ¿ya? Por su seguridad. Le Ok, agradezco que me haya informado de todas muchas maneras. gracias. De nada, Francisco. Ok, Ya, gracias, hasta luego. hasta luego. Continuamos. Hidruro, ¿cuánto se llamaría en tradicional entonces? ¿Hidruro cuánto? En tradicional. Profe, yo me perdí, perdón, me desconcentré un segundo. Ok, estamos con el potasio. ¿Cómo se llamaría el compuesto en nomenclatura tradicional? Hidruro Hidruro potásico, muy bien, potásico. Ya, yo les voy a contar una cosita muy especial, con respecto específicamente a estos metales que son representativos, chiquillos. Los metales representativos de la tabla periódica, eh, cuando tienen único estado de oxidación, generalmente no se hace alusión con números romanos, ¿ya? Se pueden encontrar algunos casos en algunos textos, en algunas fuentes que sí se coloca. O sea, ya, por ejemplo, van a ver un hidruro de magnesio 2, ok, pero no es necesario, ya, no es debido a muerte colocarle el 2 al magnesio, el 1 al sodio y el 1 al potasio. ¿Por qué? Primero, porque tienen único estado de oxidación. Segundo, porque son elementos representativos de la tabla periódica. ¿Se acuerdan cuando vimos los elementos de la tabla periódica? ¿Quiénes son representativos? ¿Ya? Son aquellos que el electrón queda ubicado en un orbital SOP, el último electrón cuando uno hace la configuración electrónica. ¿Ya? Los elementos representativos están en esta parte de la tabla periódica, en la parte naranja, en estas columnas de color naranjo y en esta columna de color amarillo. Ahí están los elementos representativos de la tabla periódica. Entonces, si son representativos y además tienen único estado de oxidación, no es necesario colocarles el número romano. ¿Se podrían encontrar eventualmente con el número romano para estos? Sí, sí, pero no es necesario hacerlo, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de metales de transición, ¿ya? ¿Cuáles son los metales de transición? Todos los que están en el medio de la tabla periódica, en esta zona, en esta zona, en esta zona aquí que tenemos aquí, que la voy a destacar, ¿ya? Ningún relleno y un borde rojo, ¿ya? Todos ellos
sí o sí se les anota el número romano, aunque tenga único estado de oxidación. Por ejemplo, la plata tiene único estado de oxidación, solo el +1. ¿Se anota el número romano de ese? Sí. 1 porque es elemento de transición. Esa es la prioridad, es elemento de transición. ¿Ya? Entonces, principalmente a los elementos de transición se les hace la clarificación con número romano en nomenclatura stock. ¿Ya? ¿Ok? Aunque tenga un único estado de oxidación. Por lo tanto, cuando los elementos representativos, si les toca elementos representativos y son representativos y además tienen único estado de oxidación, no es necesario. Pero si es metal de transición y tiene varios estados de oxidación o incluso uno, solo un único estado de oxidación, sí usted debe hacer mención en la nomenclatura stock. Ya debe hacerse. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? Aquí se me borraron. Sí, profe. Listo. Ya, ok. Chicos, estos de acá se los voy a dejar a ustedes porque son mencionar hidruros de metales de transición, ¿ya? Ya vimos el ejemplo del hierro, así que se manejan con eso. Igual vamos a estar practicando. Ya recuerden que la próxima semana comienzan los laboratorios, pero a la vuelta de los laboratorios igual vamos a estar dando clases, ya, antes de la prueba. Lo otro, ustedes como sección de química minera, está agendada una clase virtual, ¿ya? Que no es una clase de la semana, es una clase, entre comillas, del día sábado. Esa sección virtual que está agendada para los días sábados, ¿ya? Es para que ustedes realicen actividades en el ambiente de aprendizaje. Les voy a dejar para este fin de semana material complementario para seguir avanzando con la nomenclatura, ¿ya? Para que el sábado ingresen a su sección y puedan visualizar el material interactivo audiovisual que yo les voy a dejar, ¿ok? Entonces así van complementando también, ¿ya? Puede ser cualquier cosa, les puedo dejar una lectura sugerida, les puedo dejar un video complementario, un material audiovisual, eso va a ir variando, ¿ya? Pero eso les quería mencionar, ¿ok? Así que van a ver el día sábado que van a tener por ahí un material adicional a lo que yo les subo en la semana, ¿ya? Ya chicos, vamos a avanzar con lo último. Ya vimos, ¿cierto? Finalmente los metales, cómo se nombran cuando se mezclan o se juntan con hidrógeno. Y ahora vamos a ver los metales cuando se juntan con el oxígeno. ¿Cómo se llaman los metales que se juntan con el oxígeno? Se llaman óxidos básicos. Ese es el nombre que reciben cuando los metales se unen a oxígeno. ¿Cómo se escriben estos? Bueno, el metal se escribe el símbolo del metal primero y después el oxígeno. Por eso yo les dije que hoy día los metales iban a ser, ¿cierto?, estos protagonistas de la clase de hoy. Siempre escribimos primero al metal y después al oxígeno. El oxígeno cuenta con un estado de oxidación -2, ¿ya? Siempre el oxígeno mezclado o cuando se junta con metales va a estar con estado de oxidación -2. ¿Cómo se nombran? Bueno, se nombran comenzando, ¿cierto?, con la palabra óxido, aludiendo a la presencia de oxígeno. Óxido de y el nombre del metal, tal cual. Óxido de y el nombre del metal. Entonces, la formulación de los compuestos funciona muy similarmente a como lo vimos con los hidruros, chiquillos. Así que esta parte ya la podemos avanzar un poquito más rápido, ¿ya? Podemos nombrar con nomenclatura stock o nomenclatura tradicional. Miren el ejemplo, CaO, óxido de calcio, ¿ya? Óxido de calcio. Recuerden que el calcio es un metal representativo y tiene único estado de oxidación. Por lo tanto, no es necesario nombrarle el número romano o mencionar el número romano, ¿ya? Y como tiene único estado de oxidación, su nomenclatura tradicional quedaría como óxido cálcico y el ico ahí. Miren el FeO, el óxido de hierro 2. Óxido de hierro 2. Y en nomenclatura tradicional, si estamos hablando del estado de oxidación +2 del hierro, quedaría como óxido ferroso. También termina en oso si es el estado de oxidación más bajo.
Miren abajo el óxido de hierro 3. Nomenclatura stock menciona el número romano y en la nomenclatura tradicional sería óxido férrico, terminado en ico. Ahora, miren la formulación del óxido de calcio. El catión 2+ del calcio se junta con el óxido, con el oxígeno con carga 2 negativa, y se forma el compuesto. Pero esto es digno de profundizar porque la idea es que se vayan con la idea completita. ¿Ya? Vamos a hablar de la reacción iónica. Calcio más 2 y oxígeno menos 2. Pregunta, ¿aquí hay compensación de cargas, chicos? Sí. Sí. Por lo tanto, tienes un átomo de calcio, escribes el calcio, y tienes un átomo de oxígeno, y escribes el oxígeno. Por eso te queda como CaO. Ahora, el camino corto que yo les dije que podía hacer transfiriendo los números, aquí va a ser más largo. Entonces, por eso yo les muestro las dos opciones y ustedes deciden. Lo que haríamos, ¿cierto?, es traspasar este número para acá, ¿cierto?, el intercambio, y este para acá. Recuerden que en valor absoluto, sin el signo. Y ahí. Y nos quedaría algo así, miren. CA2 o 2. Pero ¿qué pasa? Que la química me autoriza a simplificar a estos múltiplos. Entonces, si yo los simplifico, finalmente, ¿cierto? 2 en 2, 2 y 2, me queda como CaO. ¿Ven? Entonces, es mejor quizás el camino más largo porque tiene mayor sentido, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok, súper. Fíjense que el tema de la reacción y las cargas es muy similar a lo que vimos en los hidruros. Lo único que aquí cambia, chiquillos, es el nombre, el comienzo del nombre. En los hidruros era hidruro de y el nombre del metal, y aquí el nombre cambia a óxido, óxido de metal. ¿Ya? Óxido de metal. Entonces, no hay mucha diferencia con respecto al anterior porque las reglas de nomenclatura stock se mantienen, las reglas de la nomenclatura tradicional se mantienen. Lo único que cambia es la palabra óxido, ¿ya? Es solo eso. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Dice aquí, mencione los siguientes óxidos de metales representativos usando las tres nomenclaturas. Ok, vamos a usar nomenclatura stock, vamos a usar nomenclatura tradicional y después de eso yo les voy a enseñar la nomenclatura UPAC, ¿ya? De cómo nombrar. ¿Cómo nos quedaría entonces? ¿Cómo nos quedaría entonces con nomenclatura stock? Vamos a comenzar con stock. El nombre de este primer óxido. Óxido de magnesio. Ya, óxido de magnesio. Muy bien. El magnesio es representativo, tiene único estado de oxidación, por lo tanto no es necesario mencionar su estado de oxidación con número romano. Ya. Vamos con nomenclatura tradicional. Si tiene único estado de oxidación el magnesio, ¿y cómo sabemos eso, profe? Bueno, sabemos eso porque vamos a la tabla, y en la tabla me muestra el único estado de oxidación que tiene el magnesio. El magnesio es de la familia 2A, un metal alcalino térreo. Ok. Ya. ¿Cómo se diría entonces el nombre en nomenclatura tradicional? Óxido magnésico. Exactamente. 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 Óxido magnésico. Muy bien. Ya. Y la nomenclatura UPAC, ¿con qué sorpresa nos traerá UPAC? También se le llama sistemática, por si acaso. UPAC te pide mencionar las cantidades de átomo con prefijos mono para 1, di para 2, tri para 3 y así sucesivamente. Entonces, si empezamos con la palabra óxido, observen la fórmula química. ¿Cuántos oxígenos tenemos? 1. 1. Entonces ponemos el mono. Mono es de 1. Monóxido. Monóxido de, y viene el nombre del metal. Ya. ¿Cuántos magnesios tenemos?
1. 1. Ya. Entonces, nosotros pensaríamos, profe, ¿se podría llamar entonces monóxido de monomagnesio? ¿De monomagnesio o no? ¿Se podrá llamar así? ¿Monóxido de monomagnesio? Suena No raro. sé. Ya, yo les voy a contar. Lo que pasa es que cuando el metal, que sería el segundo elemento en ser nombrado, porque primero va el óxido y después va el metal, y este metal no tiene un átomo, es decir, alude a que se le ponga el mono, no va el mono, se le quita. Yupak te dice que no es necesario poner al mono como antes de nombrar al metal. Entonces quedaría solo como monóxido de magnesio, ¿ya? No monóxido de monomagnesio. Solo para efectos de que el metal tenga un átomo. Porque, por ejemplo, el que está abajo, es Na2O. Este se llama sodio. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos en el compuesto que tiene sodio? ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos ahí? 1. 1. Ya, eso es monóxido. Sí o sí, si el óxido tiene un 1, va sí o sí el mono antes. Sí o sí, siempre. Y el sodio, ¿cómo llevaría su nombre? Para 2 sería di, el prefijo di. Monóxido de disodio. Monóxido de disodio. Ahí sí nombramos el prefijo. Pero si el metal tuviera solo un átomo, no le ponemos el mono. A partir del 2 en adelante, desde el 2 en adelante, comenzamos a poner los prefijos para el metal. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesora, tengo una duda. ¿Cuál duda? Cuéntame. Esta nomenclatura de Yupac aparece solamente ahora porque estamos utilizando el oxígeno con los óxidos. No, no. Buena pregunta. Aquí también podemos ocupar nomenclatura Yupac. Y en lo de hidruros también. También, sí. Sí, también. También se puede. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría con Yupac el primer compuesto? Si tenemos 2 hidrógenos, ¿cómo comenzaría el nombre? Dihidruro. Hidruro. Claro, dihidruro de magnesio. Mira, fíjate que el magnesio aquí también tenemos un átomo de magnesio, entonces no le ponemos el mono. Ya no es como dihidruro de monomagnesio, no, solamente el metal si tiene un átomo, no le ponemos el mono, ¿ya? El mono siempre va a ser para el primer elemento que se nombra, en este caso hidruro o en los casos de los óxidos, óxido, monóxido. Pero si el mono, por ejemplo, si el metal, que es el segundo elemento en ser nombrado, al segundo elemento que se nombra no se le pone el mono, desde el 12 en adelante sí, ¿ya? Claro, no, es que aquí, en verdad, chicos, ¿por qué no lo hice acá? Porque ya teníamos mucha información y decidí, bueno, los óxidos básicos tienen la misma lógica de formación que los hidruros. Cuando veamos óxidos básicos, los chicos ya van a estar más interiorizados, se van a manejar un poquito más y ahí les voy a meter la nomenclatura Yupac. Pero claro, efectivamente todas las nomenclaturas te sirven para nombrar a todos los compuestos. Claro está que cuando avancemos más en el curso, vamos a ver nomenclatura ternaria, que esa es un poquito más compleja que esta. Y ahí ya, cuando son más grandes las moléculas, wow, ahí hay que estudiar harto, porque en realidad las nomenclaturas empiezan a tornarse un poco extrañas, ¿no? Pero nada tan complejo que no pueda ser enseñado ni evaluado para efectos de esta unidad. O sea, no les voy a enseñar a nombrar compuestos tan estrombóticos, ¿no? Pero ahí lo vamos a ir viendo. Lo importante, chicos, es que esto se practica a diario, todos los días. Dedíquense 15 minutos a repasar los slides, a escuchar esta parte de la clase. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a las semanas de laboratorio y vamos a dejar la parte lectiva y van a perder el hilo si no van estudiando a diario. Y cuando llegue la prueba, van a decir, profe, es que fue muy poco tiempo. Pero ok, ¿dónde está mi deber como estudiante de repasar a diario? Ojo,
Sí, aunque estuvieran 10 minutos. 10 minutos haciendo este ejercicio. Anótenlos, escríbanlos la mitad de página, después los vuelven a escribir hasta que se los aprenden. ¿Ya? Hasta que se lo aprenden. Ya, miren, ya hicimos elementos representativos. Vamos con de transición, porque ya más o menos manejamos esto. Vamos con elemento de transición. Ya. ¿Cómo sería la nomenclatura de stock del CU2O? ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? Metales de transición. CU2. ¿Cómo? Un óxido de cobre según el stock. Ya. ¿Qué estado de oxidación está ocupando el cobre? ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué estado de oxidación está ocupando el cobre? Más 2. ¿Más 2? Veamos. ¿Cuáles son los estados de oxidación del cobre? Más 2 y más 3. Ese es No, el perdón, cobalto. más 2 y más 1. Sí. Más 2 y más 1. Ok. ¿Cómo sabemos cuál de los dos se está ocupando? Chan, chan. Porque tenemos arriba un Cu2O y abajo un CuO. Ok, vamos a ir a nuestra pizarra de Word. Y uno dice, profe, pero ya, pero ¿por qué ¿por qué me complica la vida, profe? Yo no les estoy complicando la vida. Yo les estoy desafiando la vida porque ustedes tienen que ser los mejores ingenieros que deban y sepan reconocer químicamente los minerales. Entonces, tenemos un cobre que cuando le da la gana actúa con el más 1 y cuando le da la gana, porque es bastante tincao, actúa con un más 2. Como sabemos con cuál está actuando en el compuesto Cu2O. Wow. ¿Lo ven? Habría que ver los estados de oxidación del oxígeno. Ya, ok. Hay un secreto, yo se los voy a enseñar. En realidad, cuando uno tiene muchos años de práctica en esto, en mi caso, porque yo estudié esto, o sea, no es por ningún sentido de desvalorizar, no, porque ustedes están aprendiendo, yo estoy aquí para enseñarles. Pero a simple vista, uno, en mi caso, yo ya sé cuál es el estado de oxidación, a simple vista. Pero yo no aprendí a simple vista, yo aprendí ejercitando, así como ustedes también van a aprender. ¿Qué se hace? Se hace unas operaciones matemáticas súper simples para saber con cuál está actuando, con qué estado de oxidación está actuando el cobre. Ya, pero hay una cosa que sí o sí tienen que saber, y yo se las voy a enseñar ahora, ¿ya? ¿Qué les dije en el slide aquí? Cuando empezamos a ver los óxidos básicos. ¿Cuál es el estado de oxidación del oxígeno en un óxido básico? Es decir, cuando se une a un metal. Menos 2. Menos 2. Eso sí o sí tienen que saberlo. Ya, menos 2. Yo aquí voy a colocar arriba del oxígeno, imaginariamente, pero igual ustedes lo van a ver, ya, es un secreto, es imaginario. Voy a colocar arriba del oxígeno el menos 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les voy a enseñar cómo calcular cuál estado de oxidación, con cuál estado de oxidación está actuando el cobre. Ya. Menos 2. ¿Conocemos el estado de oxidación del cobre? ¿Sabemos cuál es o no? Por ahora lo sabemos. Ahora que tenemos menos 2, podríamos saberlo. Claro, pero le vamos a colocar una incógnita, una X. ¿Ya? Porque en verdad no lo sabemos a priori, ya lo vamos a saber. Claro, tenemos el menos 2 que nos va a ayudar, ¿cierto? Ok. Ya, entonces, siempre cuando ustedes no conozcan el estado de oxidación del metal, cuando este tiene varios o más de uno, le colocan una X. Y ustedes sí o sí deben saber que el oxígeno está actuando con menos 2. Es como el dato que sí o sí tienen que saber obligatoriamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una multiplicación. ¿Entre quién o entre quiénes? Entre el subíndice de cada átomo con su respectivo estado de oxidación. Vamos a hacer una multiplicación. Cuando el átomo no tiene ningún subíndice, se asume que es el 1. El 1 no se escribe, ¿ok?
Eso es, el 1 no se escribe. Entonces, vamos con esto. Vamos a multiplicar 1 por menos 2. ¿Cuánto nos da? Menos 2. Menos 2. Ok, menos 2. Ya, igual me faltó decirles algo antes. Si yo le muestro este compuesto, el Cu2O, ¿la molécula tiene alguna carga por ahí visible, sí o no? ¿O está neutra? ¿Ven algún signo positivo o negativo escrito? Está neutra. Neutro, Valor ok. absoluto. Neutro. Todo esto es neutro. Por lo tanto, la carga total de la molécula es 0. Ya, entonces, ese 0 va a ir acá. Va a ir acá. Que va a ser resultado de la operación que estamos haciendo ahora. Entonces, 1 por menos 2 es menos 2. 2 por X, ¿cuánto es? 2x. 2X. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tenemos una ecuación simple de primer grado. La ecuación es 2X menos 2 es igual a 0. ¿Cuál es el valor de X entonces? 1. Ah, 1. 2X es igual a 0 más 2, ¿cierto? Este 2 restando pasa sumando. 2X igual a 2. X es igual a 2 dividido en 2. Por lo tanto, X es igual a 1. Por lo tanto, ¿cuál es el estado de oxidación que está ocupando el cobre en este compuesto? 1. Si X es igual a 1, es 1, más 1. Y si hacemos la formulación, Cu más 1 con el óxido, que tiene carga negativa, ¿cómo ustedes harían el balance de cargas acá? ¿Cómo harían la compensación de cargas? Tenemos un cobre más 1 y un óxido menos 2. ¿Qué colocarían para compensar cargas? Un 2 en el cobre. 2 adelante del cobre. Exactamente, un 2 delante del cobre. Entonces, cuando formulen el compuesto, primero anotan el metal, hay 2 cobres y solo un oxígeno. Ellos tienen el Cu2O. ¿Lo ven? Y eso es todo, chicos. Entonces, cuando ustedes tengan la duda esto pasa mucho con los elementos de transición, de que como estos son los que tienen varios estados de oxidación, más de uno, es muy común que pase eso, que tenemos la duda de con cuál estado de oxidación está actuando. ¿Ya? Pero para eso se recurre a este ejercicio que yo les hice. Primero escriben la molécula, definen el estado de oxidación del oxígeno y la operatoria tiene que darles en total un valor igual a 0 si esta molécula está neutra. Entonces multiplican el subíndice de cada átomo por su respectivo estado de oxidación. Y recuerden, lógico, colocar la incógnita para el elemento cuyo estado de oxidación desconocen. Entonces multiplican y resuelven la ecuación y ahí hallan el valor de la incógnita, el X, que sería el estado de oxidación de ese elemento químico. Ya, chicos, eso es por hoy. Entonces yo les voy a subir este slide. Recuerden que se los voy a modificar. Las reacciones, ahí voy a hacer un cambio en las reacciones, ¿ya? Y igual hay varios ejercicios aquí para que puedan tener presente, ¿cierto? Practicar. Si tienen alguna duda, me pueden escribir un correo, ¿ya? Durante estos días yo les voy a mandar información con respecto también a los laboratorios de aquí a mañana, ya para que reciban mis correos de aquí a mañana en la tarde, entonces vamos a estar en contacto, ¿ya? Cualquier cosa o duda que tengan, me escriben un correo, ¿ya, chicos?
Bueno, retornando después de los laboratorios, vamos a retomar esto y después hacemos la evaluación. ¿Ya? Sí o sí tuvimos que retrasar la prueba, chiquillos, porque en realidad yo les presenté un programa antes de que a mí me presentaran antes de que a mí me enviaran las propuestas de laboratorio. De hecho, teníamos la idea o la noción de que los laboratorios todos iban a ser al final del semestre, pero no durante. Entonces, como los planes cambiaron, obviamente tengo que hacer cambio también en mi planificación. ¿Ya? Así que les pido la comprensión debido a estos cambios, porque obviamente genera incertidumbre, porque están asustados que cuando vamos a tener prueba y no, pero yo les voy a mandar información como corresponde de manera formal mediante correo electrónico. ¿Ya? Ya, profe, ningún problema. Ok. Gracias, chicos. Entonces quedamos hasta acá y que tengan un excelente jueves mañana. Ya, que estén muy bien. Chao, chao.